El FBI revela nexos explosivos entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua, se activa el reloj de intervención internacional. El FBI revela nexos explosivos entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua, se activa el reloj de intervención internacional. Por Yo Soy Fede Loco Noticias Informe Especial. Washington, Caracas y toda América Latina vuelven a centrar su atención en un nombre que ya causa alarma, el Tren de Aragua. Pero esta vez no es por sus habituales actos de violencia, secuestro o narcotráfico, sino por la revelación de un memorando confidencial del FBI que establece una conexión directa entre la megabanda criminal y el régimen de Nicolás Maduro. Una denuncia que estremece a los altos mandos en Miraflores y acelera lo que muchos ya llaman la cuenta regresiva para una respuesta internacional definitiva. Según fuentes de inteligencia filtradas desde Estados Unidos, el documento del Buró Federal de Investigaciones, ahora desclasificado parcialmente, confirma lo que desde hace años se sospechaba. El gobierno de Venezuela no solo protege al Tren de Aragua, sino que lo utiliza como un brazo armado para desestabilizar regiones enteras. Una amenaza directa a la seguridad hemisférica. Un vínculo tóxico, crimen y poder. El informe del FBI, al que tuvo acceso un grupo reducido de legisladores estadounidenses y que ya circula en los pasillos del Congreso, detalla que el régimen de Maduro ha facilitado rutas, documentación y logística al Tren de Aragua para expandirse por Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y, lo más alarmante, dentro del propio territorio de Estados Unidos. En palabras de un agente encubierto citado en el informe, ya no se trata de un simple cartel venezolano. Se trata de una estrategia criminal transnacional al servicio de un régimen dictatorial. Se confirma además que hubo intentos de encubrimiento por parte de funcionarios ligados al régimen. Dinero cambió de manos, se intentaron sobornos a periodistas e incluso se ejecutaron despidos dentro de la propia estructura chavista para silenciar filtraciones. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio se rompió, y ahora el mundo observa con atención. Una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. En la Casa Blanca no se oculta el malestar. Fuentes del Departamento de Estado señalan que este documento del FBI llega en un momento clave, justo cuando el Pentágono y el Comando Sur elevan sus alertas sobre actividades criminales provenientes del Caribe y el norte de Sudamérica. El mensaje es claro: Maduro representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. No se trata solo de tráfico de drogas o armas. Se trata de una estrategia calculada por parte de Miraflores para utilizar grupos criminales como herramientas de presión geopolítica. Una especie de guerra híbrida, donde el caos social, la migración forzada y el crimen organizado forman parte de un mismo plan. Y es que en las últimas semanas se ha confirmado la presencia de células del Tren de Aragua en ciudades como Miami, Houston, Nueva York y Atlanta. Las investigaciones conjuntas del FBI, la DEA y el DHS revelan redes operativas que actúan desde refugios clandestinos hasta redes digitales de extorsión, prostitución forzada y lavado de dinero. La justificación que Washington necesitaba. Este informe ha caído como pólvora en la maquinaria política de Washington. Analistas aseguran que el documento ofrece la justificación que la administración Biden venía buscando para endurecer su política hacia Venezuela. Aunque la diplomacia ha 1. Seguido su curso, con algunas aperturas petroleras y contactos de bajo nivel, la realidad es que el consenso se inclina cada vez más hacia una acción directa. El senador Marco Rubio, uno de los más vocales opositores al chavismo, fue contundente. Este régimen no es solo una dictadura, es una organización criminal con poder de Estado. Ya tienen expediente. No hay margen para la impunidad. Rubio no está solo. Figuras como Bob Menéndez, Ted Cruz y otros influyentes en política exterior han comenzado a presionar para activar mecanismos multilaterales de intervención. El escenario que se perfila es claro: una operación coordinada desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyada por la OEA y respaldada logísticamente por Estados Unidos y aliados clave como Colombia y Brasil. El régimen entra en modo pánico. Mientras en Washington se activa la maquinaria diplomática y militar, en Caracas comienza el caos interno. Nicolás Maduro ha convocado de urgencia al alto mando militar en el Palacio de Miraflores. Las imágenes difundidas por medios oficialistas muestran al dictador sonriente, rodeado de generales y funcionarios rusos, hablando de alianzas estratégicas y cooperación militar. Pero la realidad es otra. Según fuentes de inteligencia venezolanas disidentes, la reunión fue un intento desesperado por mantener la lealtad de una cúpula militar dividida, fracturada por el colapso económico,
las sanciones internacionales y las crecientes sospechas de traición. Diosdado Cabello ha reactivado su retórica de terror, lanzando nuevas amenazas contra la oposición democrática y, en especial, contra María Corina Machado, a quien acusa de ser agente del imperialismo. Ya se habla abiertamente de una orden de captura en su contra, lo que encendió las alarmas en la comunidad internacional. Mentiras, petróleo y Chevron, la otra cara de la crisis. En medio de este vendaval, Delcy Rodríguez intenta calmar las aguas afirmando que la producción petrolera sigue intacta y que las sanciones de Trump no afectan el desarrollo del país. Pero las cifras dicen otra cosa. Chevron ha confirmado su retiro progresivo de Venezuela, tras denunciar condiciones insostenibles y una falta absoluta de garantías legales y operativas. Con su salida, se evaporan al menos $500 millones mensuales que eran vitales para el régimen. PSA, otrora joya energética de América Latina, hoy no es más que un cascarón vacío. El millón de barriles diarios que reporta el régimen es pura fantasía. La realidad es que las refinerías están paralizadas, el personal calificado ha emigrado y la infraestructura colapsa día tras día. Un alto funcionario de Chevron fue claro al abandonar el país. Ya no es posible hacer negocios en un país donde el Estado está al servicio de una mafia. La caída del mito chavista y el aislamiento total. La propaganda chavista, amplificada por medios como Telesur y VTV, intenta crear la ilusión de fortaleza. Hablan de alianzas con Rusia, intercambios con Irán, proyectos con China. Pero lo cierto es que la comunidad internacional ya no compra el discurso de Maduro. Moscú ha dado señales claras de distanciamiento y Beijing no está dispuesta a seguir financiando un pozo sin fondo. La narrativa del régimen ha llegado a su límite. La burbuja informativa que controlaban con censura, represión y desinformación ahora se revienta con cada filtración, cada 2. Reporte de organismos internacionales y cada nuevo indicio de complicidad con el crimen organizado. Un informe reciente de Amnistía Internacional y Human Rights Watch revela detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y desapariciones forzadas. La ONU ha catalogado al régimen como violador sistemático de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional ya estudia su caso. ¿Se prepara una intervención internacional? Con el memorando del FBI sobre la mesa y el consenso regional en aumento, los analistas coinciden en que se ha activado la etapa previa a una operación coordinada. Las maniobras navales recientes del Comando Sur en aguas del Caribe no son coincidencia. El bloqueo marítimo y aéreo está sobre la mesa. Se busca cortar el flujo de armas, drogas y dinero que circula entre Venezuela, Nicaragua, Cuba y otras redes oscuras. Fuentes diplomáticas revelan que ya hay conversaciones entre Estados Unidos, Colombia, Brasil y países europeos para establecer una coalición de apoyo humanitario con componente militar, bajo el argumento de proteger la región del avance del crimen organizado transnacional. La oposición, en alerta máxima. Mientras tanto, la oposición democrática venezolana, encabezada por María Corina Machado, se prepara para lo que muchos consideran el capítulo final del régimen chavista. Machado ha sido clara. No nos van a silenciar. No vamos a retroceder. Y no vamos a permitir que Venezuela siga secuestrada por una mafia. Pese a las amenazas, las persecuciones y los intentos de dividir a la oposición, la figura de María Corina se ha consolidado como el único liderazgo legítimo. Su resistencia ha trascendido fronteras y cuenta con el respaldo de líderes como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y autoridades en Europa y Norteamérica. El reloj corre, ¿cuánto tiempo le queda a Maduro? La gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse Nicolás Maduro? ¿Qué pasará cuando pierda el último respaldo militar o cuando se anuncie oficialmente un cerco internacional? La historia nos dice que los regímenes mafiosos colapsan de golpe, no de forma gradual. El régimen de Maduro está perdiendo aliados, recursos, legitimidad y, ahora, el control del crimen que él mismo ayudó a exportar. El Tren de Aragua, ese monstruo que alimentó para causar terror fuera de sus fronteras, ha vuelto a morder la mano que lo creó. Y mientras tanto, el pueblo venezolano sigue resistiendo. Millones dentro y fuera del país esperan el momento de liberación. Lo que ocurre ahora no es solo una denuncia del FBI. Es una señal clara de que la comunidad internacional ya no está dispuesta a tolerar un narcoestado en el corazón de América Latina. Conclusión, hora de definiciones. El escenario está planteado. La verdad ha salido a la luz. Y como dijo un agente de inteligencia estadounidense citado off the record,
Cuando el crimen organizado se apodera de un Estado, la respuesta no puede ser diplomática. Tiene que ser estratégica, firme y definitiva. Y eso es lo que viene. La presión internacional, la indignación popular, el colapso económico y el avance del crimen no dejan margen. Venezuela está en el umbral de una transformación radical. 3. Desde Yo Soy Fede Loco Noticias seguiremos informando con la verdad, sin censura y al servicio del pueblo venezolano y latinoamericano. Que caiga la tiranía. Que vuelva la libertad.